Una historia original por Zebra Extend Studios. ¡Tun, tun! Si bien quieren una historia, me parece justo. Comencemos. Muchos sabrán de él. Sí, Zebra Cat. Pero, ¿por qué es un gato? Bueno, yo sé esa historia. Así que recapitulemos algunos años atrás. Corría a mediados del año del 2017. Tiempos ajenos. Se encontraba junto a toda su tripulación en una fuerte tormenta. Se encontraba desesperado, sin saber qué hacer o a dónde ir, enfrentando a las olas gigantescamente bestiales. Buscaba cosas en su cofre, principalmente su giroscopio, para tratar de ubicarse, pero eso era en vano. ¿Dónde rayos quedó todo? No encuentro nada, estoy buscándolo y no encuentro nada. Es una desesperación horrible, de verdad. No entiendo por qué pasó esta tormenta. De la nada estaba navegando tranquilo y empieza a subir la marea. Es en serio esto. ¡Ah, qué nervios, qué nervios, qué nervios, qué nervios! ¿Qué voy a hacer? Mi tripulación está aquí, todos podemos morir. Nunca me había pasado nada de esto en tantos años aquí. Subiré por aquí. Es que no entiendo, no puede ser posible. No puede ser, de verdad. Pasaba y era algo inesperado para el chico. Él no sabía que en algún momento de su historia llegaría a pasar esto. Y ocurrió. Se desesperó bastante. Perdió la calma. Intentó con un tridente, una vieja leyenda, pero no funcionaría tampoco. Para él todo estaba perdido. No sabía qué hacer. Estaba desesperado. No pensaba. El barco no se movió, pero la tormenta siguió. Lo que le esperaría sería peor. En lo lejos, ahora, era todo diferente. Había naufragado. No sabía qué hacer. Estaba completamente perdido. Lastimado. Herido. Sin saber qué pasaba. Era inútil todo su esfuerzo. Tantos años navegando. Era triste. Tanto esfuerzo tirado a la basura en unos segundos. Esta tormenta lo dejó pensativo. Sí. Después de tanto tiempo pensaba que el tipo que veía no era real. Tanto tiempo ahí en el agua, naufragando. Pero al percatarse pensó, debería ser alguien de la aldea. ¿O por qué rayos tendría un caballo? Intentaba acercarse, pero tímido. Al ser un desconocido para él, y viceversa. No se acercaba de todo. De repente, él llegó con una ballesta. Se sorprendió, pensó que este era su fin. Pero al contrario, iniciaron una nueva historia. ¡Ey! Sígueme. Eso me decía. Bueno, es lo que recuerdo. La verdad que fue tan interesante como él me trató de ayudar de alguna manera. Y verme bien. Mi tripulación no se había preocupado ni siquiera por la tormenta. Todos estaban despreocupados. Pero él me vio herido. Yo quería ayudar. Recuerdo cómo le costaba subir con su caballo. Y lo intenté ayudar. Pero él pudo. Era genial. Era una persona espléndida. Bueno. Me guió hasta un establo. Muy pequeño, por cierto. A lo lejos veía un golem. Pero no sabía por qué. Era una estatua. Él me guió. Fue a dejar su caballo. Y... bueno, creo que le empezaba a caer bien. O por lo menos trataba de ayudarme. La verdad no me encontraba tan herido físicamente. Por fuera me veía bien. O por dentro, emocionalmente me sentía frustrado. Mi barco se había hundido. No había podido hacer nada. Mis tripulantes estaban en el agua. Eso era lo que pensaba mientras él me guiaba para ver su aldea, porque al parecer los aldeanos que trabajaban ahí vivían muy bien. Todos convivían correctamente. Sus estructuras eran más tecnológicas que las mías, de hecho. Mi antiguo pueblo, que posiblemente nunca volvería a pisar. Una decepción completa para mi pueblo. El mejor navegante durante años.
estaba ahora siendo acogido en una aldea desconocida, pero bastante nueva e innovadora, más bonita que todas las que había navegado y conocido. Pero bueno, él me guió hasta su casa. Era muy diferente, no tan medieval, pero en parte era un poco rara. Había cobre en la entrada, pero eran unas puertas de madera. Por dentro había tierra de techo y un poco de piedra en todos lados. Era medio rara, pero la verdad estaba acogedora. Para lo que había sufrido, creo que estaba bastante bien. Después de tanto tiempo, había encontrado un refugio y me sentía feliz. Tenía bastantes libros. Al parecer le gustaba leer, o creo eran de sus historias. Era un tipo bastante interesante. También logré ver sus cultivos. Él solito conseguía su alimento. Me comentó que esto lo hizo gracias a que hubo una infección cerca de sus cultivos anteriores. Sí, una plaga que la verdad calcomió a los anteriores. Y estos los teníamos protegidos y bien cuidados. Ja, una fogata, era fuego, sentía calor. Me acerqué y la verdad me quemé. Quise evitar que me quedaran las costras o quemaduras marcadas. Entonces me eché al agua. Sí, todo era felicidad. A diferencia de lo que estaba pasando hace mucho tiempo. Me enseñó algo bastante interesante al despertar, pero seguía. Parecía que era un huracán. La lluvia era bastante fuerte, había truenos, no paraba. De hecho cayó uno muy cerca. Por suerte no me asusté. Entré y vi que era algo bastante lindo. Eran abejas. Yo intentaba colocarme un poco de protección, pero me dijo, no es importante, las abejas son muy pacíficas. La verdad que todos aquí vivimos acostumbrados a un ambiente de paz. Y la verdad me alegré. Amaba a los animales y pues quería ver sus estructuras. Sus puertas eran bastante interesantes. Bueno, tenían candados y se podían activar con un polvo rojo. Era bastante interesante. También había bastantes panales, como casitas para las abejas. Era bastante interesante. La verdad que estas abejas me llamaban mucho la atención. Eran bastante lindas. Me siguió guiando hacia una nueva zona de la aldea. Sí, esta zona eran como unas tiendas. Él me indicó hacia dónde ir. Yo lo seguía. Obviamente, no sabía dónde quedaban, estaba perdido. Y por fin las vi. Estaban bastante bonitas, bien estructuradas. Eran bastante interesantes. Todos se sentían felices ahí. También en la tienda de armas, todo era bastante tecnológico. Nada parecido a lo que yo usaba, un poquito menos medieval y más avanzado. Hasta las armaduras tenían un brillo bastante interesante. Lo seguí otra vez, ya que me quería enseñar algo más, que a mí también me ha llamado la atención. Sí, esa estatua gigante, bastante interesante, ya que decía la palabra héroe, por lo cual él me dijo qué significaba. Aún no recuerdo, porque la verdad pasaron cosas que me hicieron perder algunos recuerdos. Pero recuerdos más relevantes son aquellas imágenes que me quedan hoy en mente. Tristemente, no he sabido más. Pero bueno, dejemos de lado eso. Me llevó a un templo bastante tradicional. Este templo, la verdad que me llamó mucho la atención. Desde el inicio, él me dijo, ven, entra. Entré sin miedo, se sentía un calor bonito. No calaba, había lluvia, era un clima bastante interesante. Me volví a quemar. Tenía una mala costumbre con las fogatas, me acercaba demasiado. Pero aún así, me interesaba bastante la historia y lo escuché.
Lo único que recuerdo es algo como era un tipo templo donde se hacían rituales. Me trepé de las hierbas, cosa que hacía cuando navegaba en junglas. Me dijo, ven, sígueme. Y yo lo seguí. La verdad que me estaba mostrando toda la aldea. Quería sentirse conmigo, menos solo, porque la verdad, humanos, por así decirlo, normales, ya no había. Lo seguí y otra vez íbamos de camino, creo que a su casa. La verdad que fue bastante interesante el viaje, pero no, me llevó a una tipo iglesia. Yo lo seguí. Entré con un poco de complicaciones ya que me sentía un poco inseguro. Estaba perdiendo la energía. Pero bueno, me hizo subir unas escaleras de mano. ¿Qué se le podía hacer? Ya las intenté subir, las logré subir. Y la verdad me dio algo que me trajo muchos recuerdos. Sí, un catalejo, con el cual podía ver toda la aldea, desde allá arriba, un poco borrosa, ya que había mucha lluvia y neblina. Pero eso no impedía que yo sintiera nostalgia, porque yo ocupaba ese aparato. Sí, para ver los mares o tierra firme. Tal vez ya no era triste, porque yo estaba bien y supe que en algún momento fui un gran héroe para esa ciudad. La verdad estaba pasándomela muy bien con él. Pensé que al inicio me iba a fusilar. Yo era un completo desconocido, pero la verdad, él fue un gran amigo. ¿Y por qué digo fue? Esa historia es para otro momento. Los dejaré en suspenso. Así que bajamos de la iglesia, me dijo. Y eso hice. Bajemos. Bajamos y salimos. Él tenía llaves para todas las puertas. Claramente no podía abrir todas yo, ya que algunas sí tenían asegurado con candado. Pero bueno, rápidamente me fui a su casa, ya que yo aún así le tenía pánico a la lluvia, por todo lo sucedido. Pero bueno, me quedé un poco perplejo, pero volví a entrar. Vi que había unos cofres. Y bueno, él estaba pensando en algo. Y de la nada recuerdo que me quería dar una armadura. Y eso me dijo. Por último, me dio una reflexión bastante interesante. A través de toda esta experiencia que hemos vivido en esta aldea, momentos buenos, momentos malos, caídas, fallecimientos, derrotas, he aprendido algo bastante valioso. He aprendido que no es justo juzgar el futuro en base al presente, porque siempre nos olvidamos del pasado.